Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Namecheap. Te voy a estar enseñando cómo puedes usar la plataforma, prácticamente lo más importante que tienes que saber, y también te voy a enseñar cuál es el proceso para que puedas comprar un dominio o también un hosting y también te puedas ahorrar bastante dinero, ya que actualmente Namecheap sinceramente maneja precios bastante baratos. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos directo al grano. Como puedes ver, aquí estamos en la página principal de Namecheap, pero yo personalmente te recomiendo que te vayas a una página que se llama geniocupones.com. Aquí te la estoy enseñando en pantalla. Igual te voy a estar dejando los enlaces en el comentario fijado y descripción del video para que puedas acceder. Entonces aquí me aparecen varios cupones para Namecheap, pero personalmente yo me voy hasta lo último y agarro este que dice todas las ofertas. Entonces simplemente le doy clic donde dice ver descuentos y aquí me va a estar mandando todos los descuentos que están disponibles, ok. Entonces aquí tú puedes elegir dependiendo lo que tú quieras comprar. Si tú quieres comprar solamente un dominio, aquí simplemente dale clic para que veas las promociones que hay referente al dominio. Si tú quieres comprar un hosting más un dominio, pues simplemente dale clic donde dice hosting. Por ejemplo, si le damos clic en hosting, como te puedes dar cuenta, acá nos dice hosting compartido. Actualmente tiene un 65% de descuento, lo cual está bastante bien. Igual acá está, por ejemplo, el WordPress hosting. Tiene también lo que sería un mes gratis. También es excelente descuento. Entonces aquí tú puedes prácticamente seleccionar qué descuento te interesa para que te puedas ahorrar bastante dinero. Creo que esta es la forma más económica que tú puedes comprar aquí en Namecheap. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que queremos comprar lo que es un hosting más un dominio y vamos a estar agarrando un cupón. Podemos agarrar, por ejemplo, este cupón de hosting compartido con el 65% de descuento. Simplemente le damos clic. En cuanto le damos clic, como puedes ver, nos manda a que nosotros seleccionemos un plan. Recuerda que aquí ellos tienen 3 planes y aquí prácticamente tú escoges cada cuánto vas a estar pagando lo que es el hosting y también el dominio. Entonces aquí está por defecto un año, pero por ejemplo si tú le pones a 2 años te van a estar haciendo el descuento del 65%. Entonces, por ejemplo, a un año te va a salir en 51% de descuento. Ya va a depender de ti. Por ejemplo, vamos a ponerlo a 2 años y aquí vamos a seleccionar el plan que tú quieres. Vamos a hacer el ejemplo con el primero que se llama Stellar. Simplemente le damos clic aquí donde dice Get Started. Aquí, como puedes ver, nos da la opción de seleccionar algún dominio que ya tengamos o si queremos comprar uno. Entonces vamos a ponerle aquí que vamos a comprar un nuevo dominio y aquí lo dejamos donde dice nuevo purchase y acá vamos a buscar el nombre de nuestro dominio, ok. Entonces simplemente lo ingresamos. Ahí, como puedes ver, ya ingresé el nombre del dominio y acá automáticamente me está buscando para ver si está disponible. Como puedes ver, si está disponible, lo selecciono y vamos a estar bajando un poquito, amigos. Cuando bajamos nos aparece este botón que dice conectar al hosting. Vamos a darle clic. En cuanto le damos clic, prácticamente nos aparece un resumen y acá tenemos este botón que dice añadir al carrito. Entonces simplemente le damos clic aquí. En cuanto le damos clic, ahorita está cargando y nos va a hacer el resumen de cuánto debemos ya de pagar, ok. Entonces acá, como te puedes dar cuenta, ya nos dice pues el dominio que va a ser por un año y tiene un 31% de descuento. Igual la privacidad del dominio te la activan y es completamente gratis, lo cual está muy bien para que tu información no se haga pública en internet, ok. Entonces acá igual tenemos lo que es el hosting, como puedes ver, y al final de todo, amigos, prácticamente vendríamos pagando la cantidad de $35.64, lo cual está bastante económico. Entonces prácticamente si tú ya quieres pagar y hacer el proceso de compra, dale clic donde dice confirmar orden y te va a llevar para que te puedas crear la cuenta, ok. Entonces aquí pones tu nombre de usuario, tu contraseña e igual tus datos personales y clic donde dice crear una cuenta en continuar para que
tú ya puedas hacer tu pago, ¿ok? Una vez que ya hagas tu pago, recuerda que toda la información te la van a estar mandando a tu correo para que tú puedas acceder a tu dominio, a tu hosting y puedas configurar absolutamente todo. Entonces ahorita voy a estar accediendo a mi cuenta para enseñarte cómo es la plataforma por dentro de Namecheap y te voy a enseñar a usar pues lo más importante. Y bueno amigos, como puedes ver ya estoy dentro de la plataforma de Namecheap. Recuerda que como tal Namecheap no lo puedes poner en español en la configuración de la plataforma, pero si tú haces clic derecho y le das clic donde dice traducir al español, ya vas a tener todo en español en dado caso que tú no sepas inglés. Entonces, como puedes ver, el primer menú que nos encontramos sería este que está a mano izquierda, que es el tablero, en donde te van a estar dando un resumen de todo. Aquí va a aparecer tu nombre completo, también aquí como puedes ver aparece esto que dice saldo de la cuenta en dado caso que tú tengas alguna factura por pagar de algún hosting o algún otro servicio, aquí te va a aparecer. También tienes la opción de activar lo que es la autenticación de 2 factores para que tu cuenta tenga más seguridad. Igual lo puedes activar desde aquí. Acá, como te puedes dar cuenta, igual tenemos como un pequeño resumen de los servicios que en dado caso tú tengas, ok. Por ejemplo, aquí como puedes ver me aparece que yo tengo este dominio, acá también me aparece el vencimiento y si yo quiero lo puedo administrar, ok. Entonces prácticamente este sería el primer menú en donde hay solamente un resumen, ok. Acá por ejemplo tenemos igual esto que dice expirando o caducado, son todos los dominios o todos los hosting que tú tienes que pues ya están expirados o también por pagar, ok. Como te puedes dar cuenta, ahorita no tengo ningún hosting o dominio en vencimiento, pero en dado caso que tú tengas algún hosting que vaya a expirar pronto, aquí lo vas a estar viendo. Igual en dado caso que tengas algún dominio o también algún hosting, todo lo vas a ver aquí desde este apartado que dice expiring o expirado, ok. Entonces acá igual, por ejemplo, productos, igual yo no tengo ningún producto por ahí expirado, ok. Acá vamos a seguir, vamos a continuar, por ejemplo, lista de dominios, vamos a darle clic y en cuanto le damos clic, pues aquí vamos a estar viendo todos los dominios que nosotros tengamos contratados, ok. Como puedes ver, yo tengo contratado este dominio, me aparece el estatus que está activado. También si tú quieres activar la autorrenovación lo puedes hacer sin ningún problema, en este caso yo lo tengo desactivado y también puedo ver la fecha de expiración de mi dominio. Igual aquí yo puedo desde este menú administrar este dominio. Entonces aquí tenemos este botón que dice manage y si nosotros le damos clic a este botón, pues vamos a poder administrar el dominio. Entonces ahí está cargando la plataforma y como te puedes dar cuenta, aquí nosotros lo más importante, por ejemplo, sería los servidores DNS en dado caso que nosotros los queramos configurar. Acá simplemente elegimos, por defecto tiene los servidores DNS de la empresa Namecheap, pero aquí tú puedes poner tus propios DNS. Igual si quieres hacer alguna redirección de dominio lo puedes hacer sin ningún problema a la página web que tú quieras. Entonces, como puedes ver, desde este panel tú puedes configurar tu dominio si quieres hacer redirección o cualquier otra cosa. Recuerda que sería en este menú que dice Domain List, lista de dominios. Y bueno amigos, de aquí nos vamos al siguiente menú que sería Hosting List o lista de hosting. Si nosotros le damos clic aquí, prácticamente vamos a estar viendo todos los hosting que tengamos contratados. Como puedes ver, en esta cuenta no tengo ningún hosting contratado, pero va a ser lo mismo que lista de dominios. Desde aquí tú puedes igual configurar tu hosting y también acceder al hosting para que puedas igual acceder al cPanel, etcétera, puedas subir tus archivos, incluso instalar WordPress, absolutamente todo lo puedes gestionar desde este menú, ok. De aquí igual tenemos este de Private Email, que prácticamente es un correo electrónico empresarial que tú contratas. Sinceramente este no lo he probado. Igual acá, como puedes ver, no tengo contratado nada, pero igual aquí en dado caso que te interese un correo electrónico empresarial, pues aquí lo vas a estar viendo el servicio disponible. También otro menú bastante importante que sí se utiliza bastante es este SSL certificado. Si nosotros le damos clic
acá vamos a estar viendo todos los certificados de SSL que nosotros hemos contratado. Por ejemplo, aquí yo contraté este, pero ya expiró. También contraté este otro, pero lo cancelé. Y tengo actualmente un certificado SSL que está activo. Acá me está diciendo por cuánto tiempo es lo que le queda disponible, etcétera. Y también nosotros podemos administrar lo que es el certificado SSL desde este botón de color verde que dice activado. Si nosotros le damos clic acá, como puedes ver, podemos ver los detalles del certificado. Entonces aquí, amigos, en este menú pues vamos a poder configurar absolutamente todo acerca de los certificados SSL. Ya por último tenemos este de apps, que sinceramente ese casi no lo he usado porque son servicios de aplicaciones. Y también tenemos el menú de perfil. Entonces aquí tú puedes pues configurar tu perfil, tu nombre completo, etcétera. Prácticamente aquí puedes seleccionar absolutamente todo. Realmente no hay mucho que cambiar aquí. Lo más importante pues sería el primero. También este otro menú de expirado para que cheques qué facturas están expiradas. También la lista de dominio, lista de hosting y por último SSL certificados. Prácticamente son los menús que más se utilizan aquí en la plataforma de Namecheap. Como puedes ver, está bastante fácil y bastante sencillo, aunque está en inglés. Recuerda que tú lo puedes traducir. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y espero que realmente hayas aprendido. También por ahí recuerda que vas a tener los cupones de descuento en el comentario fijado y descripción de este video. Cualquier duda que tú tengas, también por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que tú me puedas seguir, me puedes mandar un mensaje y con gusto te voy a estar ayudando. Te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal, ya que es 100% gratis. De verdad me estarías apoyando bastante. También cualquier duda en general, escríbeme un comentario por ahí en YouTube. Te aseguro también que te voy a estar ayudando. Así que muchas gracias y te veo en el próximo video.